Buenas noches, queridos jóvenes. Qué bendición poder estar delante de ustedes en este tiempo especial de adoración al Señor. Yo creo que es un tiempo de celebración, ¿verdad? Celebramos la vida, celebramos la presencia de Dios con nosotros. Y saben, Dios nos ha permitido ser protagonistas de una pandemia. Varios siglos que esto no se ha dado a nivel mundial y hoy nosotros venimos a experimentar, miren, este tipo de problema serio, un problema de salud que está cobrando miles y miles de vidas. Pero creo que es una oportunidad que nos da el Señor para que como iglesia nosotros podamos llevar adelante su nombre y en medio de esta circunstancia mostrar esa fe que hay en nosotros por Él. Yo creo que si veámoslo de esa manera, y creo que ustedes son esos guerreros que van a levantar en alto el nombre de la fe, el estandarte del Evangelio. A continuar adelante, firmes en el Señor. Quiero saludar a Hani, Dios te bendiga, Hani, a todo el equipo de liderazgo de la JNI Zonal, de la zona Modesto Rivera Oblitas. Que Dios les bendiga. Gracias por ese privilegio también que me permiten hoy traer la palabra del Señor. La unidad en el cuerpo de Cristo. Salmo 133. ¿Tienen sus Biblias? Por favor, el Salmo 133, la palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué es importante la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es importante la unidad en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Por qué es importante que estemos siempre unidos? Miren, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El león va a estar rugiendo y viendo a quién toma, a quién caza, pero no obtendrá una presa si la manada, en este caso un león que está buscando comida, cuando la manada están juntos. Pero ¿qué va a pasar si uno empieza a salirse, empieza a apartarse de todo el grupo? Será presa fácil del león. Cuando todos están unidos, el león solo ruge. Y eso es lo que viene haciendo el enemigo todo el tiempo. Rugiendo, buscando a quien devorar. Aquel que se descuida, aquel que se aleja del grupo, aquel que se aparta de la unidad en Cristo Jesús, es presa fácil del enemigo. Por eso cuán importante es en este tiempo hablar de la unidad. Y creo que es algo que al Señor también le agrada. Si vamos a ver en el libro de San Juan, ustedes pueden buscar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el verso 21, o desde el verso 20 vamos dando lectura. Dice así, San Juan capítulo 17, verso 20. La unidad es parte de los propósitos de Dios. Es más, la unidad está asociada a Dios. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de unidad. Triunidad. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y el mismo Señor Jesús le dijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios, pero manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿verdad? Y entre ellos no hay contradicción, hay unidad de propósito, hay unidad en todo aspecto. Dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, porque Jesús estaba orando por sus discípulos. Él ya estaba a pocos días de ir a la cruz. Y Él va a tomar este tiempo para orar por los discípulos. Y dice así, y es interesante esto, quiero que usted escuche. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. O sea que el Señor Jesús oró por nosotros también. Interesante, ¿verdad? Verso 21, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow, esto es bueno y necesito que tú lo entiendas. Cuando tú comprendas la unidad de Dios, la unidad que había entre Cristo y el Padre, y entre el Padre y Cristo, tú vas a darte cuenta que es necesario, es importantísimo
que vivamos en unidad, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. No, podremos vivir en unidad, podremos mantener la unidad si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Podrán tener fruto, podrán llevar mucho fruto unidos a mí. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Cuán importante es la unidad del cuerpo de Cristo. Digo el Señor, para que sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta que la unidad entonces nace en el corazón de Dios? Nace en el corazón del Padre. Y el Salmo 33, escrito por el rey David, anhelando él que el pueblo de Dios siempre vive en armonía. Y esto lo escribe cuando ya él había ganado muchas batallas. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de paz. Entonces él ve esa experiencia, cómo la gente llegaba al templo a adorar. Y todos alababan y cantaban al Señor, honraban el nombre de Dios. Y él veía que había armonía. Entonces él dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Otra versión dice habitar los hermanos en unidad. Entonces, número uno, la unidad es bueno. La unidad es buena. Delante de Dios es bueno vivir en unidad. Nos hace bien a la iglesia, nos proyecta a grandes resultados. La unidad debe ser parte de nuestro sentir. Nosotros no podemos pensar ser la iglesia de Cristo, ser el reino de Dios, si no vivimos en unidad. Porque el Padre con el Hijo viven siempre en unidad. Y Cristo lo menciona. Y para que nosotros también vivamos en unidad en ellos, con ellos. La unidad es necesaria en la iglesia. No podemos ser ajenos. Y es bueno. ¿Por qué? Porque trae armonía. Es bueno vivir en unidad porque traerá grandes resultados para la iglesia. Vivir en unidad implica sumar fuerzas. Trabajar en unidad implica lograr mucho más. Avanzar una milla más. Vivir en unidad implica que no seremos derrotados. Vivir juntos en armonía, bajo el mismo sentir de Dios, bajo el mismo propósito de Dios, significa que seremos fuertes. No por nosotros, no por nuestras fuerzas, no por nuestras experiencias, sino fuertes en Cristo Jesús. Porque nuestra unidad como cuerpo de Cristo no está basada, por ejemplo, en el liderazgo de un pastor o de un líder. Nuestra unidad está basada en Cristo Jesús. Nuestra unidad es fuerte en Dios. En Él se fortalece esa unidad del cuerpo de Cristo. Número 2, dice el verso 2 del capítulo o del Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren, David se estaba imaginando la forma como Moisés ungió a Aarón para que sea el sumo sacerdote del pueblo de Israel y también el resto de sus generaciones. Y aquí hay varias cosas que notar, cosas importantísimas de unidad. Moisés era el hombre que tenía la experiencia con Dios, que había tenido esa experiencia real con el Señor. Recuerdan, frente a una zarza, él se encontró con Dios en una zarza que ardía y no se consumía. Ahí el Señor habló de una manera clara con Moisés y le encargó una misión. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le comisiona una labor importantísima, ¿verdad? La liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Moisés era el hombre que había experimentado la gracia abundante del Señor, el perdón de Dios. Pero ahora aquí David nos está mostrando cómo Moisés, en una posición de humildad, en una posición de sencillez de corazón, él va a ungir, y la unción, colocar aceite sobre alguien, implicaba autoridad. Implicaba que le estaba colocando sobre él un llamado o una misión especial de parte de Dios. Moisés pudo en algún momento decir: ¿y yo? Yo puedo ser, yo debería de ser el sumo sacerdote.
Yo debería de ocupar ese puesto porque yo soy el libertador, yo soy el que tengo la experiencia con Dios, yo soy el que hace milagros. Por mí el pueblo de Israel está libre, pudo haber dicho. Pero saben, Moisés no hace eso. Moisés con toda la humildad. Y vamos a ver aquí unidad. Él va a ungir a Aarón, va a colocar ese aceite de la unción sobre él. Y David se imagina cómo ese aceite va descendiendo, dice, sobre la barba de Aarón y luego hacia las vestiduras. Y así sucesivamente ese aceite va bajando sobre todo el cuerpo de Aarón. Y Aarón representa el ministerio de la iglesia. Ese aceite que desciende de parte de Dios, esa unción, esa presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Cuán importante y unidad. Moisés entendió que él y su hermano deberían estar unidos, estar juntos para honrar y adorar al Dios Todopoderoso y sacar adelante al pueblo y llevar las leyes de Dios para cada familia. Y así Jehová de los ejércitos sea engrandecido y sea adorado por siempre. El ministerio de la iglesia tiene que estar unido. El ministerio de la iglesia tiene que permanecer en unidad. Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, ¿verdad? No todos tenemos el mismo don o el mismo talento. Pues dediquemos a Dios ese don y ese talento que el Señor nos ha dado y apoyemos a aquel que está iniciando. Respaldemos a aquel que ya tiene un ministerio, de repente ya dando frutos. La Biblia dice que la semilla en la parábola del buen sembrador, la semilla cayó, dice, en diferentes tierras, ¿verdad? En diferentes lugares. Y de acuerdo a ello, esa semillita germinó y fue creciendo. Pero, por ejemplo, la que cayó entre espinos se murió, la que cayó en el camino se murió, en pedregales también. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra, ¿no? Y esa tierra, esa semilla produjo, dice la Biblia, a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Y aquí tenemos que notar algo. Para mantener la unidad es importante dar gracias a Dios por lo que Él viene haciendo en nuestra vida. Quizá tú estés dando aún el 30%, estás dando fruto al 30%, otros quizá están dando fruto al 60%, otros quizá están dando fruto al 100%. Sigue adelante. Ya creo que el deseo de todos es dar un día fruto al 100%, ¿verdad? No envidies al que está en un 60% si tú estás en el 30%. No envidies al que está en el 100% y el que está en el 60%. No trates mal al que está en un 60% o en un 30%. A cada uno el Señor nos da capacidades. Conforme a nuestras habilidades, dice la parábola de los talentos, Dios nos da capacidad para administrar. Cuán importante es la unidad en el ministerio. Estar unidos y saber que la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios, y trabajar todos bajo el mismo sentir, trabajar todos bajo el mismo propósito. Cuando decimos hay que orar, hay que unirse en oración. Únete orando. No puedes dejar que solo tus líderes oren o que solo tus pastores oren. Tú tienes que ser protagonista también en el reino de Dios. Todos tenemos que hacer algo. Dios nos ha dado fuerzas, Dios nos ha dado talentos, sabiduría, inteligencia para sacar adelante el ministerio en la iglesia, esforzarnos, respaldar al ministerio, respaldar a nuestros pastores y como cuerpo de Cristo trabajar, y de seguro vamos a ver grandes resultados. Miren, qué importante es esto. Y la segunda y la tercera parte habla, dice David, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David sigue imaginándose y haciendo comparación en la forma como ese aceite descendió sobre Aarón. Ahora es como el rocío sobre el monte, dice que desciende sobre los montes de Sión, ¿verdad? ¿Y qué encuentra ahí David? David dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Importantísimo permanecer en unidad, vivir en unidad como cuerpo de Cristo, como iglesia, como jóvenes, bajo el mismo sentir, bajo el mismo propósito. Habrá bendición. De lo contrario, las divisiones no nos llevarán a puerto seguro. Vivir en desunión, vivir con
criterios totalmente diferentes o hacer de repente lo que a nosotros nos place, no es de Dios, no traerá bendición, no traerá resultados. Los ministerios serán infructíferos, serán ministerios secos, ministerios como un desierto. Incluso nuestras vidas vendrán a ser vidas vacías, vidas sin sentido, sin ánimo, sin fuerza, siempre cansados, desilusionados. ¿Por qué? Porque estamos quizá caminando solos, queriendo que se haga lo que nosotros queremos. Y no es así. Tenemos que entender que la unidad en Cristo Jesús implica hacer la voluntad de Dios. Vivir en unidad implica muchas veces poner de nuestro esfuerzo y valorar lo que otros están haciendo aunque a nosotros no nos guste. De verdad, alguien a veces opina y dice, yo quiero que se haga de esta manera. Y uno ve en sus rostros, no sé si le ha pasado, pero a veces vemos en sus rostros esa alegría. Pero nosotros ya nos damos cuenta que eso no va a funcionar. ¿Cómo actuamos frente a eso? A veces somos toscos en decir, no, eso no funciona, así no. Hasta en estos detalles tenemos que ver de mantener la unidad. De ver cómo le vamos a responder, porque Él quiere hacer algo. Y los jóvenes de verdad son expertos en compartir ideas. Y hacemos esto y lo otro y por acá y por allá, porque desean también ser parte de. También ellos desean brindar un granito de arena. Aunque algunos quieren hacerlo todo, ¿verdad? Pero mantengamos esa unidad bajo ese mismo propósito. Que hay cosas que no te gusten en el equipo, pero la dinámica está en ello, en que todos damos una opinión, entre todos presentamos nuestro sentir y llegamos a un acuerdo. Decimos, está bien, hagamos eso. Ya se decidió por algo, todos trabajar bajo el mismo propósito. ¿Qué te parece? Es interesante, ¿verdad? Dice David, hay bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? La unidad, entonces, como dijo Cristo con sus discípulos en el capítulo 17 de San Juan. Para que el mundo crea, ese es el propósito. Todo lo que hacemos tiene que ver con que el mundo conozca de Cristo. ¿Saben? Estas transmisiones. Yo tengo un programa de oración a las 7 de la mañana. Tengo también transmisiones 2 veces por semana. Las noches a las 7 de la noche. Todo eso lo hago para que el mundo crea en Cristo. Para que el mundo sea salvo. Para que el mundo encuentre la salvación. Ese es el propósito. El ministerio que tienes en la iglesia, en tu iglesia, si eres presidente joven, secretario de JNI, el ministerio que tú tengas, el cargo que se te haya confiado, que Dios te ha dado. Miren, todo eso tiene que ver con que el mundo crea en Jesucristo. Vivamos en unidad, hagamos una sola fuerza, bajo un mismo propósito, como Jesús dijo, como yo y el Padre somos uno, así también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que Dios te bendiga grandemente. Sigamos sirviendo al Señor como una sola fuerza. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No existen los llaneros solitarios. Trabajamos en comunidad, en equipo. Vivimos siendo empáticos, porque de eso se trata el reino de los cielos. Vivamos en unidad. Que el Señor te bendiga grandemente, éxitos en tu ministerio, y Dios bendiga la zona Modesto, Rivera Oblitas, cada iglesia, cada concilio de JNI. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.